Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Niebla, del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Me habían recomendado mucho este libro porque me dijeron que se trataba de una novela existencial, y lo es en toda regla. Incluso se la considera como la precursora de la corriente existencialista en Europa a principios del siglo XX. Niebla fue escrita en 1907 y publicada en 1914, en una época donde para escribir una novela debías cumplir con ciertas reglas. Es decir, había un consenso de que la novela debía cumplir con cierto formato, lo que lógicamente limitaba al escritor, y más a un filósofo como Unamuno, existencialmente inquieto. Una novela rígida, una novela con restricciones, no daría el ancho para expresar la complejidad del alma humana. Es por ello que, alejándose del realismo y el naturalismo, Unamuno se inclina al modernismo, centrándose en las inquietudes internas del ser humano. No es de extrañar que perteneciera a la generación del 98, escritores que justamente venían a romper con las ideas clásicas de los géneros literarios y que por lo mismo estaban más inclinados a lo irracional. Unamuno y su Niebla hubiesen quedado muy bien en mi video de lo racional versus lo irracional, no sé si lo vieron, porque es justamente la esencia de este libro. Lo racional versus lo irracional, lo real versus lo irreal, el sentimiento versus la razón. Ese es el combate que se genera en la novela, un combate que se gesta en el interior del escritor, pero que lo extirpa de sí y lo plasma en el papel, a través de los personajes. Por lo tanto, Niebla es una novela que a través de la ficción busca exponer las ideas filosóficas de Unamuno. La novela le permite enviar un mensaje mucho más potente que el ensayo, porque le da la posibilidad de ejemplificar ideas, de darles forma y no quedarse solo en la teoría. El argumento en Niebla es bastante simple y no tiene nada de complejo. Augusto Pérez, el protagonista, es un hombre rico que vive de sus rentas, tiene estudios y vive en una gran casa junto a sus dos sirvientes, Domingo y Liduvina, que son un matrimonio ellos dos. Esta vida holgada y rutinaria ha hecho de Augusto un habitante de la niebla. Una vida sin propósito lo ha sumergido en un torrente de trivialidades, de paseos sin sentido, sin destino, una colección de sucesos aleatorios, cotidianos, que no le permiten ver más allá y lo sumen en una suerte de adormecimiento, de ceguera. Los eventos cotidianos se entrelazan, generando confusión, pérdida de orientación, dando el efecto de una niebla, de una nebulosa. La niebla no le permite ver la realidad. Lo cotidiano, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Dame, Señor, las 1000 menudencias de cada día. Los hombres no sucumbimos a las grandes penas o a las grandes alegrías. Y es porque esas penas y esas alegrías vienen embosadas en una inmensa niebla de pequeños incidentes. Y la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. En el inicio de la novela, Augusto se encuentra sumergido en esta niebla, incapaz de percibir la realidad, incapaz de percibir su propio yo. Hasta que un día, al dar uno de sus rutinarios paseos sin ningún destino, se cruza con una mujer llamada Eugenia, de la cual no puede olvidar sus ojos. Esto despierta en él un amor que va creciendo lentamente. Me habían llevado allí sus ojos, que son refulgentes estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo. La luminosidad de los ojos de Eugenia es el faro que le da orientación a Augusto,
dentro de la niebla. Lo orientan. Por primera vez puede ver a través de la nebulosa. El amor por Eugenia le ha dado un fin y un sentido a su vida. Ya no pasea sin sentido, ahora tiene dónde dirigirse. Puede ver un camino que antes le era negado. Por lo tanto, el encuentro con esta mujer es un despertar, pero un despertar progresivo, ya que Augusto poco a poco puede ver más a través de la niebla. Es un proceso. Augusto se enamora e intenta conquistar a Eugenia por medio de diversas estrategias. Pero él es un solitario y no tiene experiencia en el amor, así que fácil no la va a tener. De eso estamos seguros. Y ustedes lo van a ver en el libro. Esta aventura amorosa de Augusto no tiene nada de especial, es muy simple. Ustedes lo van a ver y van a decir, esta historia no es una gran historia. Es básica, de carácter netamente funcional. Está ahí como parte de un mecanismo mayor. Lo importante aquí, el eje central de la historia, es el desarrollo de la conciencia de Augusto, su evolución interior y su despertar. La historia se lee muy rápido porque tiene mucho diálogo, diálogos cortos entre personajes, como también diálogos que invitan a la reflexión mediante la conversación más extensa. Por ejemplo, cuando dos amigos se ponen a reflexionar sobre la vida de otros conocidos. En ese momento Unamuno inserta pequeñas historias dentro de la principal con el fin de ampliar las ideas sobre el amor y las relaciones familiares. Todo esto con la idea de darle más profundidad al personaje de Augusto, que luego de vivir experiencias propias y de conversar con sus amigos y de conocer las experiencias de otros a través de ellos, va reflexionando y conversando consigo mismo, que sería, para mí, la tercera forma de diálogo, el monólogo, una conversación del yo, aunque también entra una mascota en juego que funciona como receptor de las ideas de Augusto en algunas ocasiones, y así se facilitan los monólogos. Es una especie de monólogo pero con una mascota, y así Unamuno le logra dar más dinamismo a la historia. Otro aspecto que hizo mi lectura amena fue el sentido del humor que tiene la novela. La forma en que está contada la historia me recordó mucho al Quijote de Cervantes. De hecho, Augusto tiene algo de Don Quijote, sobre todo su inocencia. Tiene algo, no es completamente el Quijote, sino que tiene algo de su esencia. Pero con lo que tiene basta para hacer ameno el relato. Entonces, ¿qué tenemos? Una historia simple. Esto va a ejemplificar la historia base, la historia de amor de Augusto, que es una historia netamente funcional, que apoyada con el diálogo y con el monólogo, se combinan para generar la verdadera historia, es decir, el proceso, evolución mental del personaje principal, de Augusto, su proceso interior. Se fijan cómo Unamuno combina elementos, una historia simple, dos formas de expresar ideas, el monólogo y el diálogo, y en combinación, la evolución interna de la conciencia del personaje. Genial. Para lograr esto, el autor viene a romper con todo lo establecido, no solo en el formato de la novela, sino en cuanto a ideas. Si bien Niebla hace una exploración de la condición humana, lo hace inclinándose hacia el escepticismo, es decir, en una lucha contra todo lo establecido, contra las reglas de la razón. Es por ello que la novela está llena de contradicciones. No intenta plantearle al lector un camino, ni darle a elegir entre un camino y otro. No le quiere dar alternativas, sino poner al lector en constante reflexión, que imagine todos los caminos posibles, que no se quede sumido en la niebla y que no alcance un estado definitivo, sino que siempre se mantenga dudando, haciéndose preguntas, no dejándose llevar por teorías, poniendo siempre en duda lo que otros plantean. Ese es el estado que Unamuno quiere para el lector, quiere que el lector alcance ese estado.
El cuestionamiento para Unamuno debe ser constante. La novela está plagada de este tipo de ideas. Lo que se da por establecido, el autor lo pone en duda. Cualquier cosa. Lo que hace Unamuno es subvertir ideas preestablecidas. Y lo hace nada más iniciar la novela. Inmediatamente uno abre la novela y empiezan a aparecer este subvertir de ideas. Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas, pensó Augusto. Tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Aquí se fijan en esta frase, en este pequeño trocito, dice, aquí va en contra de la propia naturaleza de las cosas, la de ser usadas, la de ser útiles. ¿Se acuerdan del unboxing de la semana pasada? La utilidad de las cosas inútiles. Bien, Unamuno aquí está a favor de que es mejor no usar las cosas, que no sean útiles, porque al ser útiles pierden belleza. Qué bonito Unamuno. Otra frase. El que viaja mucho va huyendo de cada lugar que deja y no buscando cada lugar a que llega. ¿Ven cómo se puede apreciar la idea de Unamuno de subvertir lo establecido? Ahí se notan esas frases. Para él, primero es lo irracional y luego viene lo racional. Primero el amor, el conocimiento después. Todas estas ideas las puede explotar mediante el monólogo. El monólogo es el arma de Unamuno. Las contradicciones, el auge de sentimientos, el cruce de ideas diferentes dentro de un mismo tiempo. Lo irracional lo expresa mediante el caos mental del mismo Augusto. Las cosas se confunden dentro de la mente del protagonista y entre la mente del protagonista y la realidad. También ahí hay un cruce. Los sueños se entrecruzan con su realidad por efecto de la niebla. Esto es fundamental para que el proceso que vive Augusto se complete, para su despertar. La realidad debe desdibujarse para que el personaje pueda indagar en su propia existencia. Debe desdibujarse y lo logra. Es aquí cuando Unamuno rompe las reglas clásicas de la novela. Si él inventa su propio género, entonces nadie podrá reclamarle que no ha seguido las reglas y dentro de su misma novela proclama que esta será diferente, su propia invención, y la denomina Nívola. Pues así es como mi novela no va a ser novela, sino, como dije, nábilo, nébulo, Nívola, eso, Nívola. Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género. Invento un género e inventar un género no es más que darle un nombre nuevo. Y le doy las leyes que me place. Y mucho diálogo. Las nuevas leyes de la Nívola comienzan a surtir efecto en Augusto, quien ya no solo ve a través de la niebla, sino a través de sí mismo, y empieza a dudar de su propia naturaleza. ¿Es él un ente real o ficticio? ¿Todo esto que me pasa y que les pasa a los que me rodean, es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea, que se desvanecerá en cuanto él despierte? Una de las cosas que me da más pavor es quedarme mirándome al espejo, a solas, cuando nadie me ve, acaso por dudar de mi propia existencia e imaginarme, viéndome como otro yo, que soy un sueño, un ente de ficción. Pero no son solo las características de la Nívola las que invitan al protagonista a indagar en su verdadera naturaleza. La razón principal es el dolor, el sentimiento de tragedia, el sentimiento de no poder alcanzar sus objetivos. Bien, volvemos al esquema. Augusto inicia su proceso de despertar con el simple y puro amor carnal. El simple amor. Ese amor por Eugenia es la chispa que inicia el proceso. Un amor que estaba en él, estaba en Augusto, pero que se encontraba dormido. Luego,
poco a poco ese amor va evolucionando y pasa a ser un enamorado del amor. Pero el punto de inflexión más importante está aquí. Aquí cambia todo. Y es la tragedia. El dolor es el que le da al personaje la posibilidad de ir a una capa más profunda de su ser, que le da paso a transformar lo carnal, este amor carnal, por un amor más espiritual. Entonces tenemos aquí un amor espiritual. Y esto finalmente lo encamina a la eternidad. Oh, casi hago una minúscula. Ustedes siempre se molestan conmigo. Eternidad, ya, todo mayúscula. Este es el objetivo final y el punto final de la evolución del protagonista. Esto me pareció muy interesante, ya que la visión existencialista de Unamuno es más cercana a la de Kierkegaard que a la de Camus o Sartre. Unamuno es más cercano a Kierkegaard, no sé si se pronuncia así, pero yo sé que se escribe así, Kierkegaard, así. Y si es más cercano a Kierkegaard, entonces el existencialismo de Unamuno es un existencialismo cristiano. Oh, perdón, puse una E minúscula. Ahí, mayúscula para que no me reten. Claro, Unamuno es más cercano al existencialismo de Kierkegaard y más lejano del existencialismo de Sartre o Camus. Aunque a Camus no le gustaba que le dijeran que él era existencialista. Vamos a decir del absurdo de Camus, cuyas premisas parten desde la idea de que Dios no existe. Sartre y Camus es un existencialismo ateo, mientras que Kierkegaard y Unamuno es un existencialismo cristiano. Es una visión distinta, porque a través del personaje de Augusto se muestra una esperanza, la de la eternidad, y esa está ligada al amor. Y no se aprecia aquí el gran vacío que desprenden, por ejemplo, las ideas de Sartre. No está aquí ese vacío. Es distinta la visión de Unamuno. Aunque claro, es una eternidad al inicio rechazada por Augusto y luego deseada por Augusto, fiel a su constante contradicción, la esencia de toda la novela. Me acabo de dar cuenta de que las I también están en minúscula. No tengo remedio, lo siento. Yo sé que muchos me van a decir que es lógico que Unamuno esté más ligado a Kierkegaard que a Sartre, porque lógicamente Sartre, las ideas de Sartre vinieron después. Pero a lo que yo me refiero es que es interesante ver, como a mí como lector, ver una novela existencialista más ligada al existencialismo cristiano, ya que siempre he estado leyendo novelas más ligadas al existencialismo ateo. Y por eso se ve interesante estas dos posiciones, estas ideas distintas, pero dentro de una misma corriente de pensamiento. En cuanto a cómo leer la novela, yo me salté los prólogos, porque aquí trae varios prólogos, si se fijan. Trae un prólogo, después trae el postprólogo, y después viene un tercer prólogo, que es el prólogo a la tercera edición. Entonces, por miedo a que hubiesen spoiler, yo inicié la novela sin leer los prólogos, pero siempre teniendo en consideración un consejo que me dejaron ustedes mismos en comentarios, que los prólogos son parte de la historia y que debía leerlos. Así que luego de terminar la novela, fui a los prólogos y sí, son parte y muy importante de la historia, pero traen spoilers. Traen spoiler del final, en la primera página. Lo traen. Así que, si bien el prólogo
tiene como función introducir a una obra, estamos hablando de Unamuno, quien viene con la idea de subvertir la funcionalidad del prólogo y cambiar todo. Y lo logra. Y más que una introducción, a mí me parecen los prólogos una continuidad del final. Siento que el efecto al leer los prólogos al final es mucho mejor que leerlos al inicio. Yo les recomendaría leer los prólogos al final, pero eso va a depender de ustedes. No creo que exista un único camino, no. Estamos hablando de Unamuno, así que yo creo que la función es doble. Los puedes leer al inicio o los puedes leer al final. Si quieres evitarte el spoiler, léanlos al final. Y Unamuno lo logra. No solamente tienen esa función los prólogos, sino que también rompe el patrón del prólogo tradicional. No son prólogos tradicionales, su contenido no es tradicional. Lo renueva completamente, con mucho ingenio. Así que más puntos para Unamuno. Es una novela diferente, distinta, siempre te va a sorprender. Personalmente es una historia que me gustó mucho, la pasé muy bien. La encontré muy ingeniosa, no había leído algo así. Creo que Unamuno se pasó de ingenioso. Claro, la historia central es muy básica. Y si te fijas solamente en ella, te puede no gustar. Pero la idea es fijarse en la evolución del personaje. Y te das cuenta que es lo importante cuando llegas al final. Cuando llegas al final, todo encaja. Sobre la edición de Losada, me gustó. La encontré un poco incómoda para subrayar solamente, porque el libro se abre así y se cierra. No es un libro muy manejable en ese sentido. Entonces, si yo quiero subrayar aquí, no tengo problema. Si quiero hacer un subrayado ahí. Pero un subrayado en esta parte así, por ejemplo, me cuesta un poco abrir el libro. Es el único pero que le encuentro. De hecho se me anduvo agrietando ahí donde lo tuve que abrir un poco más de lo normal. Pero me gustó, es cómodo el libro, nada que reclamar. Bien, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.